Y pues les doy la bienvenida ahora al grupo 125 y los que se unan del 124, por supuesto, a esta penúltima sesión de la UCA, Geografía Política y Geopolítica, más bien en la cual hablaremos sobre geografía política y geopolítica. La UCA es Geografía Política y Geopolítica. Y bien, pues como pueden ver en la presentación, comenzamos nuevamente con aquella frase que vimos en la primera sesión de Nicholas Spikeman, un geopolítico norteamericano del cual hablaremos en la última sesión, pero que es bueno recordar que señala que la geografía es el factor más fundamental en la política exterior de los estados porque es el más permanente. Y de esa manera, pues hace una importante referencia a la vinculación entre geografía política, geopolítica y relaciones internacionales. A continuación, pues, platicaremos de lo que es la geografía política. Esta es la rama de la geografía humana que centra su interés en el comportamiento territorial del Estado. Trata aspectos como la importancia estratégica de la situación geográfica, la extensión y configuración territorial de los estados, los tipos de fronteras que poseen, ya sean marítimas, terrestres o aéreas, y los sistemas de gobierno. Bueno, aprovecho para recordar que lo que vamos a ver aquí es también una cuestión adicional a lo que hay en el contenido nuclear, el cual pues les invito a Adriana a que lo revisen, por supuesto, y pues también completen con lo que vemos aquí. Bueno, eso es la definición básica de la geografía política y lo que nos dice básicamente es que se trata del Estado en el espacio, ¿no? Y también tiene un componente pues histórico, porque lo que la geografía política va a revisar es la evolución de estas formas políticas en un mismo territorio también. Así, la geografía política se interesa por la organización, bienvenida María, por la organización política de la sociedad y el espacio político en todos los niveles. Las relaciones de poder asumen una forma espacial, territorial, dado que el espacio, ahora es que el lugar, el territorio, es el ámbito donde se materializan. Alejandra, bienvenida. Sí, gracias. Y aporta elementos de interpretación relacionados con las diversas escalas territoriales implicadas ante cada toma de decisiones. Voy a regresarme un poquito para que las compañeras que acaban de llegar, pues, también puedan tomar nota. De todos modos, la presentación la subo a la nube, en la carpeta de Drive, y ahí pueden consultarla, descargarla. Y como comentaba, la geografía política es la rama de la geografía que centra su interés en el comportamiento territorial del Estado. Trata aspectos como la importancia estratégica de la situación geográfica, la extensión y configuración territorial de los estados, los tipos de fronteras que poseen, marítimas, terrestres o aéreas, y los sistemas de gobierno. Aquí podemos ver en el mapa la zona metropolitana del Valle de México. ¿Vale? Esta se divide entre dos entidades federativas. Se divide entre pues, la Ciudad de México, naturalmente, y el Estado de México, que aquí no se aprecia, pero hacia el este, pues tiene una gran cantidad de territorio, mucho más grande que la Ciudad de México, de hecho.
¿Qué tal, Roberto? Bienvenido también. Entonces, aquí podemos, bueno, la simbología nos indica los límites de los estados, del Estado de México, de la Ciudad de México, y las líneas más delgadas, los límites municipales. Como pueden ver, esta zona territorial pues está dividida de manera arbitraria, por supuesto, por el ser humano, en circunscripciones políticas. De hecho, pues esta parte del Estado de México, ¿no?, la que señalamos aquí, pues está vinculada directamente con el centro político del país. Hola Carla, bienvenida. Hola, profe, buen día. Buenos días, buenos días. Déjenme cambiar el color de... sí. Entonces, pues básicamente la geografía política lo que hace es estudiar estas divisiones, establecerlas en ocasiones, delimitarlas y estudiar su evolución histórica, ¿no? De hecho, como comentaba en la clase de ayer, yo me ubico en el Estado de México, específicamente en esta demarcación, el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Bueno, toda esta zona, y también esta, por supuesto, está superpoblada. Sí, quizá recuerden la clase anterior cuando hablábamos de superpoblación. Y muchas de las personas que viven y descansan aquí, trabajan directamente en la Ciudad de México. Curiosamente, el centro político del Estado de México, de la entidad federativa del Estado de México, es Toluca. Toluca está por acá. Pero todo esto, toda esta zona, está dividida por montañas. Por eso se llama, por eso un valle, porque está ubicado en la parte baja de un conjunto de un relieve montañoso, tanto acá, por acá están los volcanes, en Puebla, exactamente que dice de Puebla, pero todo esto está rodeado de montañas. La verdad que, bueno, yo creo que en la época, ahorita vamos a ver otro mapa, en la época de los mexicas debió ser un lugar muy, muy hermoso. Hoy es una mancha urbana enorme, sigue siendo bonito, pero con sus cosas y sus dificultades. Pero a lo que voy es que el centro político del Estado de México, Toluca, está por acá y está totalmente separado de esta importante zona comercial industrial del Estado de México. Entonces, pareciera, desde mi interpretación, yo no soy geógrafo político, pero quizá los geógrafos políticos de carrera, de profesión, me desmentirían, pero pareciera que esa división territorial montañosa separa la percepción de las necesidades de toda esta zona del centro de toma de decisiones. De hecho, muchas veces la población del Estado de México que vive acá va a manifestarse a la Ciudad de México para que le resuelvan problemas, cuando tendría que ir a Toluca para que exija una solución a los problemas. Entonces, yo no sé a qué principios obedece esta división política del Estado de México y de la ciudad, pero pues cuando hablamos de geografía política nos referimos a esto, ¿no? Bueno, aquí en el mapa se puede observar la división política de la zona geográfica del Valle de México, que se reparte entre dos entidades federativas, la Ciudad de México y el Estado de México. Okay. Si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden interrumpir. Y bueno, aquí podemos ver el otro mapa,
del que les hablaba, sobre la expansión territorial del Imperio Azteca o Mexica por todo lo largo y ancho de la zona llamada o conocida como Mesoamérica, y cómo se puede observar también en el mapa. Me cambio el color al gis. Aquí está el centro, de hecho este mapa lo reproducen con los lagos de Tenochtitlán, y en las indicaciones pues nos dice cómo se fue expandiendo territorialmente con los diferentes tlatoanis hacia diversas partes de la zona geográfica colindante, sin lograr dominar a Tlaxcala ni a Teotitlán. Bueno, esta parte es también lo que nos dice la misma tabla. La geografía política debe ayudar a comprender e interpretar los procesos genealógicos de un espacio. Debe suministrar instrumentos analíticos de interpretación de los procesos históricos, en cuanto a procesos territorializadores múltiples y de rehistorización sobre un mismo espacio geográfico. Entonces, pues aquí podemos ver un antes, hace 500 años, ¿no? Donde todavía había un lago, y un después. Esta zona sobrepoblada, ciertamente sobrepoblada, y dividida políticamente en dos entidades que en cierto sentido tienen una soberanía equiparable, pero la diferencia es que la Ciudad de México pues concentra los poderes federales, lo que le da el estatus de capital. Simplemente eso, no específicamente que sea legalmente más importante o no. Bueno, de hecho, sí, por ser la capital, pero en estricto sentido tienen soberanías aparte, ¿no? Y iguales. O sea, la Ciudad de México no puede incidir en las decisiones que se tomen en el Estado de México. Ni viceversa, ¿no? El Estado de México no puede incidir. Por eso debe haber una coordinación, y la geografía política pues permite también establecer dónde quedan las responsabilidades de cada quien. Igual como el ejemplo que poníamos ayer sobre la construcción, a lo mejor la necesidad de construir una carretera, pero pensemos que la carretera que va de una localidad a otra o que tiene que conectarse quizá a una carretera principal, pues atraviesa varias demarcaciones. ¿De quién es la responsabilidad de mantener cada parte de la carretera que se construye? ¿De una sola entidad, de cada una de las entidades? Me parece que aquí se constituye que las vías son responsabilidad del Estado, las vías principales. Pero bueno, la idea de la geografía política es organizar el territorio a fin de dividir la soberanía o el área de responsabilidad y de poder también. Y aquí podemos ver la frase que desde la perspectiva de la geografía política, la historia se escribe con actos de poder que se ejercen en espacios geográficos. O sea, lo que hacemos o lo que hacen las sociedades humanas en un territorio determinado. Y pues el ejemplo es aquí el Imperio Azteca, que duró apenas 100 años. Poco menos de 100 años. Y como ahora se ha transformado en nuestro país, ¿no? En México. Bueno, en ese sentido, cuando como internacionalistas dices, bueno, ¿de qué me sirve, no?
Nos sirve sobre todo para conocer a los países con los que posiblemente tengamos relación directa o indirecta, o que tenemos que analizar, ¿no? Que tenemos que conocer. Y entre los aspectos más fundamentales que nos brinda la geografía política, pues es la descripción de un estado, de un país, su territorio, su forma de gobierno y su población. ¿Ajá? Vaya, la geografía política va a hacer todo esto por nosotros, por los internacionalistas, y por ello debemos acudir. Y seguramente si ustedes tienen trabajos relacionados con el ámbito internacional, eventualmente pueden pedirles alguna carpeta de información sobre quizá el país de origen de algunos socios comerciales con los que se van a reunir, y hay que incluir esta información, ¿no? De cómo es el país de las personas con las que vamos a hacer negocios o nos vamos a asociar. En el sentido, por ejemplo, las relaciones de México, las relaciones diplomáticas, esto es fundamental. Siempre se solicita lo que llamamos como dossier o una carpeta informativa, en la cual se presenta el sistema de gobierno y como ejemplo, pues, veamos la geografía política de México. Pues sería de acuerdo con la Constitución, siempre de acuerdo con los documentos oficiales. México se constituye como una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación. También otro dato importante, el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, no México. Igual con cada país tiene su nombre oficial. El Reino Unido de la Gran Bretaña, el Reino de España, los Estados Unidos de América, no de Norteamérica, de América, o sea, se asumen, como sabemos bien, como pues dueños del continente, ¿no? Bueno, y los poderes, ¿no?, del Estado se dividen en legislativo, ejecutivo y judicial, y la forma de gobierno es presidencialista, en virtud de que la jefatura de Estado y de gobierno recae en una sola persona, el presidente de la República. Esto de que la forma de gobierno es presidencialista no se ve, no sale directamente o textualmente en la Constitución. Será algo que verán en su clase de ciencia política, pero bueno, hay distintas formas de gobierno: la presidencialista, la parlamentaria, la semipresidencialista. Todavía hay las monarquías hereditarias. Por ejemplo, en el caso de Irán, es una república islámica. Entonces, es importante conocerlo, ¿no? Cómo se organiza un país políticamente a todos los niveles, tanto en las demarcaciones, o sea, cuántas entidades tiene, cuántos estados, cuántas provincias, y cómo se gobierna. El gobierno recae en una persona, recae en un parlamento o en tres poderes. Es importante. El territorio, que es toda una serie de datos que nos da la geografía física y política. La extensión territorial de México es de 1.964.375 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.959.000 son superficie continental, el país como lo conocemos, y 5.127 son superficie insular, o sea, islas. A este territorio debe añadirse la zona económica exclusiva de mar territorial, que abarca 3.149.920 kilómetros cuadrados,
por lo que la superficie total del país es de 5.114.295 kilómetros cuadrados. En este aspecto, bueno, y además hay que añadir que es el territorio reconocido también internacionalmente, porque en el mundo encontraremos espacios y lugares de territorio todavía disputados y no reconocidos, ¿no?, internacionalmente. Y es importante señalar, por ejemplo, esto de la zona de superficie insular. O sea, cuando un país tiene una isla lejana de sus costas, esto aumenta su zona económica exclusiva. Ya lo verán en derecho internacional. Y pues esto aumenta la soberanía. Entonces, a veces un elemento, una razón o causa de conflicto internacional puede ser la soberanía sobre un pedacito de isla en medio del mar que pareciera que no tiene ninguna importancia, ¿no? De hecho, que en ocasiones no puede ni siquiera sustentar la vida de una persona, llámese tampoco alguna base militar o lo que sea, simplemente un pedazo de tierra. Y hace poco veía un ejemplo, de hecho, de eso. Me parece que Japón tiene el caso de una pequeña isla en el Pacífico, no lejos de Taiwán, que también es otra isla, por ejemplo, que está disputada por China, pero en el cual, bueno, regresando al ejemplo de Japón pues invierte mucho dinero en mantener ese pequeñísimo espacio de tierra para poder mantener su zona económica exclusiva. Entonces, también en el Golfo Pérsico se dan estos casos, y también el Polo Norte ahora, con la crisis climática y el derretimiento de los polos, que está revelando pues espacios donde se puede reclamar soberanía, también resulta ser un espacio todavía entonces de disputa o de conquista, ¿no? Bueno, la capital de México es la Ciudad de México, ¿no? Es importante en términos simbólicos porque es donde se concentran los poderes federales, ¿no?, los que representan a todo el país. Y México se compone de 32 entidades federativas, que ustedes muy bien las conocen, incluyendo la Ciudad de México, por supuesto. Las coordenadas geográficas de México. Al norte, 32 grados, 43 minutos, 06 segundos. En el monumento 206, en la frontera con los Estados Unidos. O sea, este es el punto más septentrional, más al norte de México. Al sur, 14 grados, 32 minutos, 27 segundos. Latitud norte, en la desembocadura del río Suchiate, frontera con Guatemala. O sea, este es el punto más meridional, o sea, más al sur del país. Al este, 86 grados, 42 minutos, 36 segundos. En el extremo suroeste de las Islas Mujeres, al oeste en 118 grados, 27 minutos, 24 segundos, longitud oeste, en la punta Roca Elefante de la isla Guadalupe, en el Océano Pacífico. Ahí se ubica México. Esas son sus fronteras. Y las fronteras, también siempre es importante conocer con qué países se tienen fronteras, qué fronteras a veces son disputadas, si las fronteras son naturales o son artificiales. Y en el caso de México, como bien sabemos, tenemos frontera con Estados Unidos de América, Guatemala y Belice, a lo largo de 4.301 kilómetros. Con Estados Unidos
la línea fronteriza se extiende por 3.152 kilómetros, desde el monumento 258 al noroeste de Tijuana, hasta la desembocadura del río Bravo en el Golfo de México. Esa sería, por ejemplo, una frontera natural, el río. Son estados limítrofes: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Con Guatemala, en la frontera sur, se tiene una extensión de 956 kilómetros. Limita con Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. En Belice la frontera es de 193 kilómetros y el límite marítimo es de 85.266 kilómetros. La bahía de Chetumal. El estado fronterizo con Belice es Quintana Roo. Bueno, entonces, cuando quieran conocer a un país, hagan el ejercicio de, desde la geografía política, conocer al menos estos detalles. Otros detalles importantes serían, pues, el clima, la altura, las tradiciones, la religión, la alimentación también es importante, y, pues, la bandera, por supuesto, las fuerzas militares. Los índices de pobreza, los índices de desarrollo. Se pueden añadir el estado de los objetivos de desarrollo sostenible, o las métricas, ¿no?, que se ven en el aparato, en el incidente crítico, el problema prototípico. También pueden añadir información respecto a un país o un conjunto de países. Básicamente es como tener la anatomía de un estado, ¿no? Y bueno, para ilustrar esto mismo sobre la dimensión del estudio de la geografía política, pues podemos también señalar como el México independiente era una entidad completamente distinta, o casi, o muy distinta, sino completamente muy distinta al México actual. Estaba conformado por 17 estados, 2 territorios, un distrito federal. Y en el mapa, el cual no estoy 100% seguro que sea de la época, pues se puede ver como la parte norte, la Alta California, Nuevo México, Texas, pues pertenecían a México, al México independiente. Entonces, pues la geografía política también estudia eso. El registro y la historia de los procesos de cambio, el poder político o soberanía sobre un territorio. Y si desean leer más sobre la transformación de la geografía política de México, pueden revisar el texto que está en la nube de Jorge Tamayo, que se llama Geografía Política y Administrativa. Y ahí van a poder ver cómo evoluciona, sobre todo desde la independencia, la geografía política de México. Y bueno, hasta como los 60, porque es hasta donde llega el texto. Pero ya a partir de ahí no es muy diferente de la geografía actual. Y bueno, la geografía política, pues, como he dicho en otras ocasiones, nosotros no somos geógrafos políticos, entonces realmente no es muy necesario aprender toda su metodología y todo lo que se requiere. Es importante usarla como instrumento de conocimiento para que nuestra propia metodología sea más firme, ¿no? Más rigurosa,
pero pues no nos dedicamos a determinar coordenadas geográficas, ¿no? Utilizamos esa información para determinar y conocer a los objetos de estudio de las relaciones internacionales, que entre otros son los estados. En ese sentido, y aquí tomo la cita del propio contenido nuclear, que me pareció también muy bien realizado, entonces insisto en que lo revisen con detenimiento, que señala, si comparamos la geografía política y la geopolítica, se ve en el acto que la primera es una rama de la geografía, mientras que la segunda pertenece al dominio de la ciencia política. El geógrafo que se ocupa de las relaciones espaciales entre los estados se convierte en un geógrafo político. El estudio de la ciencia política y el estadista, podríamos añadir, que aprende a emplear los factores geográficos para una mejor comprensión de la política, se convierte en un geopolítico. Bueno, quiero destacar aquí que la gran diferencia es, digamos, que la percepción, o sea, como el enfoque entre geografía política y geopolítica. Vaya, podríamos confundirnos cuando hablamos de las relaciones espaciales entre los estados. Bueno, entonces, ¿qué estudian las relaciones internacionales, no? ¿Qué estudia la geopolítica? Si eso ya lo estudia la geografía política. O sea, cuando se refiere a relaciones espaciales, pues básicamente se enfoca en esta determinación de las fronteras territoriales. Mientras que la geopolítica y las relaciones internacionales estudian las dinámicas que hay detrás de la forma en que se constituyen a lo largo de la historia o del momento actual esas mismas fronteras. También quiero añadir, como vamos a ver a continuación, que el concepto de geopolítica tiene varias interpretaciones, no está fijo y es debido a varias razones. Bueno, la primera, conceptualización de la geopolítica la realizó Rudolf Yellen. Y él señaló que la geopolítica es la ciencia del Estado en tanto que organismo geográfico, tal como se manifiesta en el espacio. Bueno, es una definición un poco difícil de interiorizar, creo yo, ¿no? Porque pareciera que es como una idea de un ente vivo o algo así. Y pues bueno, al parecer algunos geopolíticos sí lo entendieron de esa manera. En ese sentido, la geopolítica, repito, comenzó a desarrollar varias definiciones. Pero quizá lo que caracteriza más a la geopolítica es la relación entre espacio y poder. Y que es como de carácter dinámico, lo que les comentaba, como esa parte donde se ven las influencias recíprocas, tanto de la historia como del territorio, como de las propias comunidades. Aquí tengo un librito de un militar español, Fernando Pral Medina. Él señala en su introducción a la geopolítica, dice, la geopolítica tiene tantas definiciones como tratadistas se han ocupado de la materia. Suele utilizarse para justificar las políticas de un Estado frente a sus vecinos.
El caso más emblemático es la Alemania nazi. Ahorita les explicaré por qué. Se diferencia de la geografía política en el carácter dinámico de la interpretación. Muestra el desarrollo pasado y presente de los estados, así como su futuro más probable, señalando la influencia de los factores geográficos en ese desarrollo. Aquí en el mapa que tenemos al lado, ese mapa lo saqué de otro librito bastante antiguo, que se llama Tratado General de Geopolítica, de un historiador que se llama Hanne Vicens-Vives, que es bastante conocido en su tierra natal, y él comparte el mapa de Alemania, dice la tendencia insatisfecha al imperio. Y aquí la expresión del Drang nach Osten, tal como intentó justificarlo el Tercer Reich. Podemos ver las fronteras de Alemania y su intención, aquí las flechitas, le cambio otra vez el color. Las flechitas aquí, sobre la necesidad de expandirse principalmente al este. Porque estas ideas venidas de los conceptos de Lebensraum, de espacio vital, etcétera, que vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos de las teorías geopolíticas clásicas, pues fueron utilizadas por el Tercer Reich para justificar su expansionismo. Y, por supuesto, no solo para los nazis fueron fuente de justificación teórica del imperialismo, también se puede decir que la geopolítica ha sido un instrumento de la política exterior de las grandes potencias, como Estados Unidos, por ejemplo, para llevar a cabo, para implementar cierto tipo de políticas exteriores que no son precisamente las más pacíficas. La política de contención, por ejemplo, de los Estados Unidos hacia la Unión Soviética está inspirada o también está apoyada en ideas geopolíticas que pueden leer en el contenido y que vamos a ver la próxima clase. Entonces, esto convirtió a la geopolítica en una disciplina pues muy controvertida, al grado de que tras la Segunda Guerra Mundial pues se proscribió, de alguna manera se eliminó como tal, como interés intelectual, por ser considerada de este tipo pues, ideológica, ¿no? Una forma de acercamiento pernicioso a las relaciones internacionales, a las relaciones entre estados y a la política exterior de los estados. Básicamente por este uso ideológico que le dio la Alemania nazi, es la realidad. Y pues, continuando con la idea de Frade, de que hay tantas definiciones como tratadistas de la geopolítica, encontramos aquí otra definición que es: la geopolítica es la ciencia y arte o técnica de la aplicación del conocimiento de los factores geográficos, políticos e históricos en acción recíproca y conjunta para el dominio político del espacio, con todo lo que tal dominio implique en lo económico, social y cultural. La geopolítica puede enseñar a emplear los factores geográficos para una mejor comprensión de la política nacional e internacional. Esta definición es del ingeniero Alberto Escalona. El librito es de 1959, en un momento donde todavía la geopolítica se estudiaba con interés, pero que ya empezaba a
su decadencia. Y bueno, él fue un catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas, no me equivoco, pero allá por los 60, ¿no? 50. Sí, fue profesor de la Cátedra de Geografía de la Escuela de Ciencias Políticas de la UNAM. Y el libro es del 59, 60, 70 años. Y bueno, él, imagínate, estaban en esa época las ideas geopolíticas muy en boga, pero poco a poco se perdió, o se proscribió de alguna manera la palabra geopolítica por esa relación con los nazis, básicamente. Y bueno, aquí añado otra frase también, o otra cita de Vicens Vives, que él, retomando el estudio de Arnold Toynbee, que es un historiador inglés, uno de los más importantes historiadores de la historia, señala que el desafío que para las sociedades representa el medio ambiente geográfico y el contacto con otros grupos humanos puede aquilatarse según la fórmula de que a mayor dureza del estímulo adverso corresponde mayor reacción cultural. Bueno, retomo esta cita solo para ejemplificar también la importancia de la historia en el análisis geopolítico. Y también para conectar con todo lo que hemos visto a lo largo de todas las sesiones sobre la influencia del factor geográfico, del clima, de la ubicación, del relieve, para el establecimiento y desarrollo de las sociedades humanas, ¿no? Entonces, es quizá los elementos centrales, independientemente de la definición que se adopte de geopolítica, que debemos comprender cuando hablamos de geopolítica. Espacio geográfico, historia y sociedades. ¿Cómo se organizan? Y bueno, la geopolítica, estudio de las relaciones entre poder y espacio, como concepto y disciplina, se transformó y tomó matices diversos en la medida en que ingresó en las interpretaciones de distintas escuelas. Así, el término alemán, Geopolitik, se enfoca en la estrategia territorial de los estados, adecuación entre territorialidad y nacionalidad. La inglesa, Geopolitics, se centra en la confrontación manifestada en la geografía y determinada por esto. La francesa, Geopolitique, se orienta hacia la relación social con el territorio, más como la idea de política pública, ¿no? Política hacia una parte del territorio geográfico, por supuesto. Y bueno, aquí vemos a los teóricos geopolíticos clásicos. Bueno, Karl Ritter es el primero. Karl Ritter, pero él era más bien geógrafo, pero sus estudios pues son como los precursores de la geopolítica. Rudolf Jelen, que desarrolló como vimos, puso por primera vez la palabra geopolítica en el debate. Ratzel, que le dio muchos de sus contenidos. Haushofer, el geopolítico alemán, que desarrolló la Escuela Geopolítica Alemana, que tiene muchos elementos muy interesantes, pero que fue secuestrada por la Alemania nazi. Karl Haushofer. Hartford Mackinder, ya estos son los anglosajones.
que hablan sobre el poder marítimo y sobre el Ringland y Heartland, etcétera. Ya lo veremos, ya lo veremos. Es Mahan, él es norteamericano. Nicholas Spikeman, del cual abrimos con su cita, no solo esta sesión, sino el curso. Y Prokofiev Tversky, que es ruso, o bueno, de origen ruso, pero más bien ya dentro de la tradición anglosajona. De ellos hablaremos, son los teóricos geopolíticos clásicos, principalmente de origen alemán, salvo Schelling, que es sueco, y anglosajón. Pero también hay una escuela francesa, más moderna, que, por ejemplo, entre los que rescatan este concepto de la geopolítica está Yves Lacoste, un francés, tiene bastantes libros, de hecho tiene un diccionario de geopolítica. Y pues el mismo Jaime Vicens Vives, él es un historiador español muy importante, de hecho también tiene una editorial con su nombre. Y pues tiene este tratado general de geopolítica que es muy interesante. Y por supuesto, otro, por ejemplo, el libro que aquí tengo, que es de Manuel Wallerstein, se llama Geopolítica y Geocultura, que es muy interesante y del cual no nos va a dar tiempo de hablar, pero en términos generales, él trata aquí de varios temas o sea, retoma algunas de las ideas geopolíticas, como lo de poder continental, poder marítimo, y las introduce dentro de su teoría del sistema mundo para dar una interpretación histórica muy interesante del siglo XX y la Guerra Fría. Él, dentro de lo que entiendo, señala que la Guerra Fría, más que ser una guerra, era una pax americana. Entre dos tipos de liberalismo, el liberalismo wilsoniano, que es algo que verán en sus clases de historia, y el liberalismo soviético de Lenin. Y que cuando se desintegró la Unión Soviética, pues esa pax americana terminó. Y, si bien me entiendo, ahora lo que iba a determinar las relaciones en el sistema mundo, pues era esta confrontación o impacto de la geocultura, de las distintas culturas que hay al interior del sistema mundo. Es un dato complejo y bueno, qué lástima que no nos va a dar tiempo de revisarlo, ¿no? Pero déjenme, puedo compartir una parte. Dice, yo denomino la geocultura en la economía capitalista como la parte más oculta a la vista y por tanto la más difícil de valorar, pero sin la cual no subsistiría la superestructura de la economía mundial. O sea, en adelante se pondría énfasis intelectual en la cultura por oposición al énfasis en la economía o la política. La cultura como un terreno de batalla alternativo en el que al fin de la acción humana pudiera resultar eficaz. Es decir, que los conflictos, las batallas se darían en el ámbito cultural. El interés por la cultura representa la búsqueda de escapatorias al sistema existente, entonces el sistema capitalista, y de salida
de las distintas panaceas clásicas que parecen haber fracasado. Y pues de alguna manera sí hay una cierta necesidad de cultura en todos los ámbitos del poder global, tanto de protección de la tradición como de rechazo a la tradición, como por ejemplo los movimientos MAGA, Make America Great Again, pues es realmente una expresión cultural de la sociedad norteamericana, pero también los movimientos LGBT son una forma de expresión cultural de la identidad o del ser humano, más allá de luchar por mejores condiciones de vida. O sea, la lucha se enfoca en un reconocimiento de mi identidad y de mis tradiciones o valores, en lugar de enfocarme en una lucha en la cual se mejoren mis condiciones de vida. Básicamente es el marco que Manuel Wallerstein, si entiendo bien, plantea como el lugar donde se definirían las luchas posterior a la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? O sea, en este momento actual. Y bueno, ya me desvié un poco, pero pues se los recomiendo. Bueno, para casi dar por terminado esta introducción a la geopolítica, les comparto lo siguiente, que es lo que me gustaría con lo que se queden de lo que es la geopolítica. Al menos la geopolítica actual. La geopolítica es una disciplina, un enfoque, un método, y no es simplemente una manera para referirse a la política exterior. Se refiere a las relaciones entre espacio y política. El análisis geopolítico puede considerarse como la reflexión teórica sobre las condiciones histórico-espaciales de la acción política. El método de análisis geopolítico requiere mostrar que un acontecimiento o proceso es el resultado de factores complejos y no de una única causa. Por ello, es necesario comprender e interpretar los procesos políticos, sociales, culturales, económicos y medioambientales con la finalidad de analizar los acontecimientos regionales y su impacto global. Esta cita es de la doctora Mercedes Pereña Gili. Ella fue mi profesora, fue profesora y directora de tesis en la carrera, y pues es todavía una excepcional geopolítica y profesional, intelectual, académica, muy buena, académica y respetable y admirable. Y ella pues ha estudiado mucho la geopolítica y bueno, la presenta como esto, ¿no? Como un método de análisis, pero no un método simplista, sino que requiere comprender no solo un aspecto político o una influencia territorial, sino todo el proceso político, social, cultural, económico, para poder dar una explicación seria a los acontecimientos de las relaciones internacionales. Por ejemplo, a la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania tiene la posibilidad de explicarse a través de la geopolítica, y no es sencillo. O sea, se requiere el conocimiento histórico de la región, el conocimiento geográfico de la región, el conocimiento político de ambos países y de la historia de sus sociedades. El actual resurgimiento de China puede explicarse en términos geopolíticos,
Las últimas noticias de esta semana, bueno, de los días que acaban de pasar, de la presentación de la política de seguridad de Estados Unidos, que es básicamente una reelaboración de la doctrina Monroe sobre esta idea de América para los americanos. Bueno, lo que acaba de presentar el gobierno de Donald Trump es básicamente una reelaboración de esa misma idea en el sentido de querer controlar América Latina para los propios intereses de los Estados Unidos y no dejar que otras potencias, en este caso particularmente China, en la época de Monroe eran las europeas, interfieran en esta zona de alguna manera. O sea, que no entren los chinos a lo que Estados Unidos considera despectivamente como patio trasero, ¿no? Entonces, eso tiene una explicación geopolítica. Explicación, no justificación. Por supuesto, Estados Unidos podría tratar de justificarlo geopolíticamente, pero eso ya no es justificable. En todo caso, es una confrontación de intereses y de soberanía. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda, comentario. Ninguna, profesor, todo bien. Súper. Ok, bueno, entonces, sí, has. ¿Cuál es tu duda? Sí, o sea, la geopolítica sería como la parte dinámica del estudio de cómo el entorno, o no solo el entorno, sino los factores físicos inciden en el comportamiento de un Estado o de un ente soberano, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí el mapa de la expansión territorial del Imperio Azteca, la geografía política nos dice solo eso. Por ejemplo, que Axayácatl entre 1469 y 1481, pues expandió el territorio de Toluca, Potitlán, Malinalco, Cuauhtémoc y hasta acá, Zapatetlán, Tuxpan, ajá. Entonces, la geografía política señala eso. Pero la geopolítica nos va a decir, que no lo dice, por supuesto, porque es solo un mapa, cómo Axayácatl, desde el centro político del país, o bueno, de su imperio, que es aquí la Gran Tenochtitlán, ¿no? Expandióse hacia acá, se expandió hacia estos territorios, ¿no? Que básicamente sería un poco esta parte. O sea, se analizaría la necesidad, o sea, el desarrollo histórico, sí, pero no solo estático, o sea, no solo ahora domina esto, sino por qué domina ahora esa región. ¿Ah? Posiblemente sería
digo, aquí no lo tengo y no lo sé, vamos a imaginar un poquito, la necesidad de defenderse del estado Tarasco, ¿no? Aquí lo podemos ver al norte. Sí, de hecho, por ejemplo, Jaime Vicens Vives señala habla sobre Alejandro Magno y Julio César, que no son contemporáneos, pero están en un periodo histórico cercano. Vicens Vives, aquí en su tratado general de geopolítica, explica cómo Alejandro Magno, que sale de Grecia, le voy a poner un mapa, permítanme un segundo. Alejandro Magno, recuerden, era un conquistador griego. Ajá. Ok. ¿Por qué no puedo ver? El mapa. Mm. Ah, ¿por qué? ¿Qué funciona? Un segundo, eso. Ahí ya ven el mundo. Ah, ok, sí ven mi pantalla y ven el planeta Tierra, ¿no? Sí, profesor. Ok, bueno, aquí se ubica Grecia, la hermosa Grecia.
Alejandro Magno era era conquistador, pero no era propiamente de Grecia, era de Macedonia, de aquí del norte. Si ven mi cursor, ¿verdad? El mouse. Bueno, Alejandro Magno se lanzó en la conquista del mundo conocido hacia el este, o sea, hacia lo que hoy es Turquía, Egipto, Mesopotamia. Mesopotamia tiene el nombre, es el nombre griego para lo que es Irak y Siria. ¿Ah? Y llegó prácticamente hasta la India, con una fuerza militar pues bastante poderosa. Lo que señala Vives en su análisis geopolítico es que Alejandro Magno debió detenerse en Mesopotamia y Egipto, toda esta parte del Mediterráneo oriental, que podía mantener la influencia directa de Grecia o del helenismo de manera constante. ¿Ah? Pero Alejandro Magno decidió atravesar los montes Sagros, que son la división con Irán. Si recuerdan bien, bueno, Irán es el actual país del Imperio Persa. Ajá. El Imperio Persa, muchos años antes de Alejandro, también se había lanzado a la conquista del mundo conocido, pero hacia el este, hacia Grecia, etc. Bueno, Alejandro Magno decidió aumentar sus conquistas más allá de esta barrera geográfica y adentrarse hasta prácticamente la India, donde la influencia cultural de Grecia ya no podía llegar con tanta fuerza. Ajá. Si bien Alejandro Magno construyó todo un imperio enorme por esta zona, la zona del actual Medio Oriente, a su muerte, las condiciones geográficas provocaron la división rápida de su imperio. ¿Ah? Y las poblaciones lograron mantener su carácter, su cultura y sus tradiciones de la época. A pesar de ser un gran conquistador y un genio militar, no era un gran geopolítico. ¿Por qué? Porque no consideró adecuadamente las relaciones espaciales de momento. Ajá. Por ello, su imperio no duró y la influencia cultural de su imperio se limitó. ¿Ah? Señala Jaime Vilches Vives que si se hubiera detenido en Mesopotamia, la influencia cultural griega hubiera sido distinta, porque la posibilidad de mantener el control sobre estos territorios hubiera sido mayor. ¿Ah? Por otro lado, unos años después, Julio César conquistó todo las Galias, que es Francia, España, el norte también de África, Grecia, etc. ¿No? Pues básicamente Europa Occidental, Francia, España fueron parte de las conquistas de Julio César. Y él supo que más allá, o sea, por ejemplo, hacia los países germánicos, ¿no? Alemania, Dinamarca, etc. Bueno, Dinamarca no es germánico, pero hacia estos lares, iba a ser difícil mantener su hegemonía o su poder. Bueno, a la muerte de César,
logró consolidar el poder en este espacio. Un poder del Imperio Romano que se mantuvo durante 300, 400 años, pero que culturalmente resuenan hasta nuestros días. Ajá. En ese sentido, el genio, no solo militar, sino también geopolítico de César, hace que la influencia latina, o sea, de Italia, bueno, no de Italia, de Roma, del Imperio Romano, haya llegado nada más y nada menos que hasta América. ¿En qué sentido? En que hablamos español. El español es una lengua de origen romance, es decir, que viene directamente del latín que se hablaba en la Roma, en el Imperio Romano de César. Mientras que el griego que hablaba Alejandro Magno, a pesar de ser también un genio militar, ya solo lo hablan eruditos, porque ni siquiera el griego actual es igual al griego antiguo. Ajá. Entonces, el saber, el conocer las posibilidades geográficas de un territorio y de la dominación real del espacio, más allá de solo dominar territorios, es lo que hace la diferencia entre geopolítica y genio militar. ¿Ah? Y no se diga de geografía política, porque la geografía política pues, es lo que vemos en el mapa, la división geográfica de los países. La Unión Soviética antes abarcaba todos estos países. Ahora ya no hay Unión Soviética. Bueno, fue un cambio en la geografía política. Pero la influencia del Imperio Ruso, la influencia rusa, eslava, y la necesidad de, por ejemplo, de Rusia, de tener el control o un acceso al Mar Negro, es una razón geopolítica de la guerra en esta parte del mundo. Entonces, Rusia no hace la guerra en el este de Ucrania por redibujar el mapa de la geografía política. Lo hace por consideraciones geopolíticas. ¿Ah? Entonces, Rusia necesita mantener el control de Crimea y de el Donbass, uno, para evitar o tener una zona de colchón que evite ante una eventual invasión por tierra, que se llegue rápidamente a cerrar el paso de Rusia a sus yacimientos de petróleo del Cáucaso y que limite también su comercio con sus otros países satélites, ¿no? Y bueno, o sea, que la limite hacia las zonas frías de Siberia. Por eso necesita expandirse hacia este territorio sur, que es una tendencia histórica del Imperio Ruso desde el momento en que expulsaron a los mongoles que dominaron toda esta franja de territorio. Entonces, no es una consideración de geografía política, sino de geopolítica. Tener esta salida. Y también hay una tendencia rusa a buscar la salida hacia los estrechos. ¿Ah? Entonces, pensar en esos términos es pensar en términos geopolíticos, cómo se puede ejercer el poder o cómo el espacio determina las relaciones de poder o las capacidades de un Estado. La geopolítica son las acciones que se toman en relación al terreno, pues
La geopolítica sería pensar las relaciones de poder en el espacio, ¿no? Las potencialidades del espacio también para ejercer el poder. También, ayer platicaba también con los otros los compañeros del otro grupo. O sea, aquí tenemos Estados Unidos y México. Como veíamos en el mapa del México independiente, pues México llegaba a todo esto, ¿no? Pero la Ciudad de México está por aquí. Entonces, aquí hay un gran desierto, todo esto es un gran desierto. Entonces, las posibilidades de dominio hasta el norte, o sea, de este centro geográfico que es la Ciudad de México, hasta la Alta California, pues quizás se veían imposibilitadas debido a que no había las condiciones técnicas, materiales para lograrlo. Mientras que Estados Unidos en esa época, que ya era este vasto territorio, sí tenía posibilidades de dominio en virtud de una población en constante expansión y deseo de dominio. Entonces, las posibilidades geopolíticas de este norte fueron mayores que las del centro político de México hacia esta zona y más aunado a la técnica, o sea, al momento histórico de desarrollo en este caso, el norte, pues fue donde nos arrebataron todo. Por supuesto, culturalmente, esta zona es cada vez más hispana, más latina, ni siquiera más mexicana, simplemente más latina, se habla más español y hay más influencia latina. Y eso, bueno, como les acabo ya, como nos explica Vives, tiene su origen en la inteligencia geopolítica de César, al saber dónde detener sus campañas militares y qué lugares dominar y qué lugares no dominar. Ahora sí que, como dice el dicho, que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Alejandro abarcó mucho, más de lo que pudo dominar, y al final su imperio y su tradición cultural se limitó. César tuvo la sabiduría de detenerse en los puntos donde sabía que podía mantener un dominio constante y la influencia cultural de los latinos, pues ahora incide en las políticas de Trump anti-latinos. Qué cosas, ¿no? Bueno, eso es más o menos la geopolítica, no sé si me explico. Por supuesto, en la próxima clase, cuando veamos las ideas geopolíticas clásicas, entenderemos otros elementos como poder marítimo, poder terrestre, Heartland, Greenland, etcétera, y cómo se domina el mundo. No sé, Has, si te quedó duda o a lo mejor más dudas. Ok. De todos modos, si tienen alguna duda, a mí no me queda claro, pueden escribirme en todo momento. Y a ver, tengo Has, Carla. Oigan, bueno, ustedes que están presentes aquí, si van a hacer sus tareas con inteligencia artificial, al menos ocúpense en revisarlas con lupa para que yo no me dé cuenta que las hicieron con inteligencia artificial. ¿Por qué se los digo? Porque algunos de sus compañeros que no se conectan hacen sus tareas auténticas con inteligencia artificial y dejan todos los indicios de que lo hicieron de esa manera. Entonces, pues obviamente yo les pongo 0 porque hacer la tarea de esa manera pues representa no aprender nada.
Yo no digo que no usen la inteligencia artificial, pero úsenla con inteligencia humana, en el sentido de que chequen lo que hacen y no no pierdan por lo más fácil, que es pues dejar las referencias mal escritas, o sea, una compañera puso una referencia en alemán. Digo, a lo mejor sí lee alemán, wow, mis respetos, pero el problema no es que estuviera en alemán, es que estaba puesta en las referencias cuando ni siquiera había una cita o eh, pues una referencia en el texto del trabajo, ¿no? Otra, por ejemplo, también ponía, ya saben que la inteligencia artificial te pregunta si quieres añadir información o cosas por el estilo. Ah, pues tal cual lo copió y lo pegó, ¿no? Entonces, la respuesta ahí de la inteligencia artificial diciendo, si quieres puedo añadir más información a esto. No, por favor, no hagan eso. Si no, va a un cero directo. Bueno, pues creo que sería todo. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima. Ahora sí vamos a hablar de los geopolíticos clásicos, los clásicos, y pues también va a estar interesante, espero. Que tengan un buen día. Gracias, profesor. Bonito día. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, profesor. A ti, a ti. Bye, bye.